Bueno, a todas y a todos buenos días por estar esta mañana acá con el profesor Martín Holman en nuestra tercera clase, ¿verdad? Entonces, gracias profesor nuevamente por estar con nosotros. Gracias a todos por esa fidelidad de acompañarnos y aquí los dejo con el profesor. Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por estar aquí acompañándonos y les doy bienvenido a nuestra tercera sesión sobre Jesús, del hombre al mito, y he notado que surgieron unas preguntas y dudas a partir de las primeras dos sesiones, pero quizás hoy podemos aclarar algo, porque el tema de hoy es Jesús, el Dios crucificado. Y eso es más o menos el punto culminante de nuestro curso. Como podemos entender, la muerte de Jesús en la cruz y por qué la cruz tiene un significado más allá de este punto histórico para nosotros. Quiero recordarles a nuestro resultado de la última sesión. Hemos visto y hemos hablado sobre Jesús en su camino desde Galilea a Jerusalén y hemos hablado sobre su mensaje central del reino de Dios. Y él no solo anunció este reino, sino lo representaba en sus parábolas, en sus curaciones de los enfermos, en sus expulsiones de demonios y en sus cenas comunitarias. Eso es más que solamente una proclamación o un anuncio, sino es una representación en sus palabras y obras. Y esta práctica tenía un doble efecto. Por un lado, causó la alegría de las personas afectadas. Es claro, los enfermos que fueron sanados estaban llenos de alegría. Por otro lado, su práctica provocó los representantes de la tradición judía, la tradición social y las convenciones de su tiempo, porque él representaba un reinado de Dios aquí y ahora. Ese es el doble efecto de su práctica del reinado de Dios. Y de todo eso resulta que podemos decir, esta persona Jesús es un hombre en conflicto. Y este conflicto que su práctica provocó culminó en su crucifixión. Esta crucifixión, por eso, plantea dos preguntas centrales y ellas quieren mostrar en esta pantalla. La primera pregunta sobre la cruz y la muerte de Jesús es ¿por qué tenía que morir Jesús? Y esta pregunta se dirige más a las causas históricas de su muerte.
Y por primera vista podemos decir, claro, si su obra fue una provocación para mucha gente, entonces es una consecuencia muy entendible que sus contrincantes intentaron de eliminarlo. La cruz como una consecuencia de sus palabras y obras. Por eso tendríamos que decir, la cruz o la muerte de Jesús es muy entendible como consecuencia de su vida. Pero por otro lado, tenemos que preguntar, ¿para qué tenía que morir Jesús? Y esta pregunta se dirige a las causas teológicas de la muerte. No es suficiente decir su muerte tenía una causa histórica, sino la fe cristiana afirma que esta muerte tiene un significado para nosotros. Y no es solamente un acontecimiento histórico en un punto de la larga historia, sino decimos, esta muerte tiene un significado que normalmente nombramos salvación, redención, etc., para nosotros. Pero también quiero recordar que no podemos separar las dos preguntas totalmente, porque el modo de morir en la cruz tiene que ver con el sentido de su muerte. Y eso vamos a ver en esta sesión. Bueno, de eso resultan dos pasos que tenemos que dar. Una es, tenemos que percibir lo que pasó. ¿Por qué terminó el camino de Jesús en la cruz? Y la otra tarea es concebir lo que significa esta muerte para nosotros. Primero para sus discípulos, entonces para las primeras comunidades cristianas, pero hasta nosotros. Bueno, si eso es claro, entonces empezamos con la primera tarea. Intentamos percibir lo que pasó en su camino. Bueno, mencioné que podemos ver a Jesús como un hombre en conflicto. Y he elegido 5 conflictos o 5 relatos sobre conflictos de los evangelios. Y lo que estos conflictos tienen en común es el resultado. El resultado que los adversarios de Jesús, después de este acontecimiento, rechazaron a Jesús y a veces buscaron a eliminarlo. Tenemos en Marcos 3, 1 a 6, la sanación en el sábado, una sanación de Jesús. En Marcos 11, la expulsión del templo. Creo que estos relatos son conocidos. En Marcos 12, la parábola
de los viñadores homicidas. En Marcos 12, 13 a 17, la pregunta sobre el tributo al César, al emperador del Imperio Romano. Y en Marcos 12, el discurso sobre la resurrección de los muertos. Y mi idea es que cada uno de ustedes ahora elige un texto para sí mismo. 1, 2, 3, 4 o 5. Solamente un texto. Por favor, lean este texto y buscan una respuesta a la pregunta: ¿en qué se sienten amenazados los adversarios de Jesús? Eso sería un trabajo individual. Ahora decimos 10 minutos. Solamente, por favor, recojan un texto de esta lista y concentren en la pregunta: ¿por qué los adversarios de Jesús se sienten amenazados por eso? ¿Es claro para ustedes? Sí, señor. Sí, señor. Ok, sería bien si unos empiezan con texto 1, otros con texto 2, o de atrás de Marcos 12 en 5, para que no todos tratan de los mismos textos. Pero es su elección. 10 minutos, por favor. Regresamos al plenario, por favor. Bueno, recogemos unos resultados de los que pasó en estas controversias de Jesús. Solamente brevemente, por favor, aportan a sus impresiones sobre el punto decisivo de la controversia, lo que fue inaceptable para los adversarios de Jesús en la sanación en el sábado, según Marcos 3. ¿Hay alguien que tenía este texto? Si no, vamos al segundo texto, Marcos 11, 15 hasta 19, sobre la expulsión del templo. Profesor, yo leí lo de Marcos 3 Ah, ok. y yo pienso que es que ellos se sienten amenazados porque Jesús está despertando al pueblo de la gran pasividad que vivían. Ya, muy bien, gracias. ¿Alguien más sobre Marcos 3? Profesor, bueno, tal vez a eso yo quisiera agregarle, digamos que entran en controversia porque para Jesús es más importante la vida que las leyes, ¿verdad? Ya. Entonces, eso está poniendo en contradicción o que está poniendo, o de los está dejando mal parados a ellos, ¿verdad? A estas autoridades religiosas que se han dedicado al cumplimiento de las leyes, dejando de lado la dignidad de las personas, ¿ya?
como E- pasa mucho en nuestros tiempos todavía. e- Exactamente, exactamente, muy bien. Y el problema central en este acontecimiento no fue la sanación en sí, sino la sanación en el sábado, en contra de la ley, como usted ha mencionado. Sí, muy bien, gracias. Marcos 11, expulsión del templo. Atrévanse, por favor. Ok, quizás nadie tenía este texto. Vamos a ver, Marcos 12, la Yo, parábola de yo, los viñadores homicidas. profe, eso, ¿Ya? yo creo que ahí hay un simbolismo que en la viña yo creo que representa el pueblo más que todo, porque no me acuerdo en cuál clase yo había visto que Jesús comparaba mucho a Israel con una viña que Dios cuidaba siempre. Sí, Y además, y los que llegan, que matan a las personas, yo creo que son los que no reconocen, no lo reconocen a él como hijo de Dios y les está dando ese mensaje que los va a castigar si no obedecen y no lo reconocen como hijo de Dios. exactamente. Gracias, muy bien. Ah, es la viña es un símbolo tradicional para Israel y si los viñadores rechazan los siervos y al final el hijo del propiador, entonces es una analogía a lo que pasó a los profetas hasta, hasta Jesús. Y claramente es una provocación abierta a sus oyentes. Yo Bueno, también tenía este texto, ¿verdad? Y ya, yo lo que decía es, ellos temen tener perder el control de ese terreno, ¿verdad? De esa viña y ya, igual de ese pueblo, ¿verdad? Y yo reflexionaba sobre que el hombre, digamos, dice ahí en esta parábola, que el hombre, digamos, plantó la viña, puso la cerca, cavó el lagar, o sea, él lo hizo todo. Y vinieron ellos a coger, digamos, su fruto, ¿verdad? Y que a veces eso es lo que pasa con el poder, ¿verdad? O sea, se adueñan, digamos, de cosas eh, solo para los que están en ese poder. Y eso no es así, porque es, digamos, de considerar que le pertenece a alguien más, que fue el que hizo todo. ya, ya. Gracias, ¿sí? ¿Alguien más sobre esta parábola? Yo también tenía esa parábola y a Ujú. mí me llamó más la atención, me centré mucho en la parte que dice la piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en la piedra fundamental. Esto lo hizo el Señor, ¿verdad? Entonces, para mí fue Jesús como enviado de Dios, que es el Hijo amado, ¿verdad? Y que da a ver, digamos, su identidad en la parábola. Ya, Es entre el 11 y el 12. sí, ese es el punto, ¿sí? Melvin también ha levantado la mano. Sí, profesor, bueno, más que todo referirme ahí a Marcos 11, 15, 19, porque a mí Ya, siempre me ha llamado la atención porque es donde Jesús posiblemente muestra gran parte de su humanidad. La ira que él tiene, que incluso la ira es considerada uno de los 7 pecados capitales.
Entonces, ahí saca Jesús toda su humanidad, al derribar las mesas de los cambistas. Y otra cosa, bueno, que no se menciona ahí en Marcos, pero me imagino que no, la reacción de los cambistas, es que, digamos, es muy difícil que llegue alguien así y destruya o le bote ahí lo que ellos tenían para sobrevivir, que es lo que hacían en el templo, y no haya habido ninguna reacción de los cambistas. Eso no se menciona. El punto es ese, el punto es que no creo que los cambistas hayan quedado tan, de una forma tan pacífica en ver la actitud de Jesús. Ya. Gracias por agregar eso, sí, para entender este texto. Entonces, vamos a ver el cuarto texto, Marcos 12, sobre el tributo al César. Eso, tengo que conceder, es un texto un poquito complicado, pero la pregunta es, ¿qué es la controversia aquí en este texto? Bueno, en este texto, realmente lo que querían era ponerle una trampa a Jesús, ¿verdad? Ya. Porque de ahí está el tributo, el pueblo está muy presionado por los impuestos y lo ponen a prueba a decir, ¿tenemos o no tenemos que pagar impuestos? Ujú. Y entonces, al decirles, bueno, dígame en la cara que está en la moneda, de ahí al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero es una trampa lo que le ponen al final. Ya, exactamente. ¿Y alguien quiere agregar algo quizás sobre esta trampa? Flori? Tal vez en el sentido de que lo que está en la moneda es la imagen del César. Entonces Jesús dice, denle al César lo que es del César. O sea, ese es un proyecto político, no es el proyecto de Dios que está en favor de los más necesitados. Me parece que eso es el fondo del asunto. O sea, si contrapone un poco contrapone lo que es el proyecto de Dios con lo que es el proyecto del César, que el proyecto del César es un proyecto político Ujú. y Dios no tiene que ver con eso, porque Él está a favor de los más necesitados. Entonces, Sí, le pueden dar el dinero al César, porque sí. eso le corresponde al poder político. Muy bien, exacto. Y Yo quiero hablar, pero no se me levanta la manita. ya, Paquita, Sí. ¿Puedo hablar? ¿Me sí, escuchan? Sí. Yo sí. pienso que, bueno, como es la palabra de Dios, uno puede sacar tantas cosas en tan poco espacio escrito. Yo siento que lo que nos enseña este pedacito de la Biblia es que un gran sentimiento o una gran eh, debilidad, digámoslo así, que genera otra gran cantidad de sentimientos negativos hacia algo. El más grande es que todos los padres los contemporáneos de Jesús estaban muy cómodos porque ella y su estatus quo era muy bueno, pedían, decían, regañaban y hacían y los demás tenían que obedecer. Pero entonces cuando aparece Jesús eso les genera una gran inseguridad. ¿Qué va a pasar con este señor? ¿Qué es lo que nos está moviendo el piso? Entonces, esa movida de piso les genera al pueblo una gran cantidad de sentimientos, de envidia, de odio, de celos. Entonces, ¿cómo una cosa, un sentimiento puede generar una cadena de sentimientos y de actuaciones hasta llevarlo a la cruz? Porque este señor nos está estorbando, nos está moviendo. Y eso lo vemos en la actualidad, ¿verdad? Los dictadores, no. Todo lo demás no sirve, sirvo yo, ¿verdad?
Entonces yo creo que esa es una enseñanza de esta actuación de Jesús, ¿verdad? Que entonces Sí, ok, eso es claro, sí. Y para aclarar un poquito aún la trampa en esta historia sobre el tributo, la pregunta de los fariseos fue, ¿debemos de dar el tributo al emperador o no? Eso es peligroso para Jesús, porque si dice sí, dar el tributo, entonces él aparece como un simpatizante del imperio y de las tropas que han ocupado a Palestina y explotado a Palestina. Si Jesús dice no, no dar el tributo, entonces él es un rebelde. Y eso sería una posibilidad para sus adversarios a denunciarle ante los romanos. Por eso es muy peligroso responder a esta pregunta. Y lo que Jesús dice es que él plantea una pregunta propia a los fariseos, diciendo, ¿qué tienes en sus bolsas? Y le muestran un dinero. Y el dinero tiene la cara del emperador. Y con eso quiere decir, ustedes son que han pactado con las Romas usando las mismas monedas. Claro, y eso fue otra provocación para ellos. Se sintieron amenazados y provocados por él. Bueno, vamos al quinto texto, Marcos 12, a partir de 18, sobre la resurrección de los muertos. ¿Alguien? ¿Quién ha elegido este texto? Parece no. Buenos días, profesor Hola. Martín. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Soy Adriana, pero estoy usando la computadora de mi hija, por eso aparece el nombre Ok. de ella. Ok. Bueno, yo leí este texto y bueno, vamos a ver si puedo sacar cosas claras de esto. Lo que sí me doy cuenta que, bueno, los saduceos no creían en la resurrección, Sí. ¿no? Y lo que plantean acá es el tema de la descendencia, del heredero, ¿no? Y, por ejemplo, hay varios hermanos donde, bueno, muere uno y deja a la esposa sin descendencia, entonces se tiene que casar el cuñado y así sucesivamente. Es una ley del Levítico, ¿no? Del Levirato. Em, Lo que a mí me llama la atención es lo que le cuestionan los saduceos, porque le dicen, ¿de quién será esposa esta mujer cuando resucitemos? Si hay una resurrección, ¿no? Porque se casó con los 7, pero a ninguno le dejó descendencia. Entonces, lo que yo siento es que no entienden nada lo que es la resurrección. Jesús les está hablando de otra cosa. Le dice, no, están ustedes equivocados, porque el día que se resuciten no va a seguir siendo lo que eran, no se va a vivir de alguna manera injustamente, porque la mujer, la verdad que era como una posesión que necesitaban ellos para tener un heredero, nada más que por eso. Y siguen pensando con esa mentalidad. ¿Qué va a pasar cuando resucitemos? ¿De quién va a ser para el heredero? Entonces la realidad que no comprenden ellos es que tanto el hombre como la mujer en la resurrección no va a haber como diferencia para Dios, siento yo, ¿no? Van a ser como ángeles, les dice. Y que incluso al final les termina diciendo que Dios prometió que Él iba a ser el Dios de los vivos, como es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? De los justos o de los que, supongo yo, bueno, han comprendido el mensaje, pero
el conflicto acá es que no entienden, pienso yo, Ujú. el mensaje Sí, de la exacto. vida eterna, digamos, ¿no? Ah, Que la vida ah. eterna Muy no me bien. resultó fácil, pero creo es lo que saco de conclusión. No, no, es muy claro. Y como has dicho, la resurrección no fue una convicción de los saduceos. Y por eso le preguntan de este tipo curiosa sobre 5 esposas, etcétera, etcétera, ah, para hacer lo ridículo que es. Ah, pero Jesús responde con una indicación de la trascendencia, de otra manera, de otra forma, etc. Por eso tenemos una controversia sobre la idea y la esperanza de la resurrección. Bueno, todas estas historias nos muestran las controversias en su variedad que Jesús tenía con sus contemporáneos. Tenemos un conflicto religioso en la sanación en el sábado sobre la ley. Tenemos un conflicto sobre el culto tradicional en el relato de la expulsión del templo, porque el templo fue el santuario central del judaísmo en este tiempo. Tenemos una controversia sobre la estructura social. Hemos visto que la sanación siempre significa una integración, una reintegración social también. Tenemos una controversia política en el tributo al César y con las tradiciones religiosas, por ejemplo, sobre la resurrección. Por eso tenemos que decir con derecho, con mucho derecho, Jesús el hombre en conflicto en muchos aspectos de la vida. Y eso explica bastante bien por qué su camino tenía que terminar en su muerte como consecuencia de su vida. Pero, como he mencionado al inicio, es solamente la parte histórica de este camino. Otra cosa es que sus seguidores, después de su muerte, confirmaron de que su muerte tenía un significado más allá de este punto histórico, para ellos y para nosotros. Y eso vamos a ver ahora, cómo interpretan los escritos del Nuevo Testamento la muerte de Jesús. Y interesante es ver que el Nuevo Testamento nos ofrece diferentes modelos de entender la muerte, usando diferentes imágenes o símbolos también para explicar lo que significa la muerte en la cruz. A menudo aparece la frase Jesús fue crucificado por nosotros. Pero ¿qué significa esta palabra por nosotros? Ok, vemos unos modelos. Interesante es
que estos modelos cambian de acuerdo con el contexto en lo que el texto respectivo fue escrito. Juan, por ejemplo, interpreta a Jesús también en la cruz como vencedor. Eso se refiere a la filosofía helenística. Eso fue el contexto en lo que Juan escribió su evangelio. Esta interpretación vamos a ver después un poquito más en detalle. Por eso voy a ir al segundo. El segundo modelo es entender la muerte como sacrificio expiatorio. Es un modelo que aparece primero y antes en el Antiguo Testamento. En Levítico, el tercer libro de Moisés, en Deutero y Isaías, y eso se refiere al Yom Kippur, el día de la reconciliación en Israel. Este texto Levíticos 16 nos enseña exactamente este rito y este culto de la expiación. En este día, la gente presentó un macho cabrío vivo en el templo y ante el altar. Y el sumo sacerdote impuso las manos sobre la cabeza. Y entonces se escribe en 3 Moisés 16, confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Así el macho cabrío cargará con ellos y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. El hombre soltará en el desierto el macho cabrío, y éste se llevará a tierra árida todas las iniquidades. Esa es la explicación de este rito. Y claramente viene del culto judío. Y eso es un buen modelo para las cartas, por ejemplo, a los hebreos, para Pablo también, para explicar a judíos qué significa la muerte de Jesús, comparando con el chivo expiatorio. Eso fue entendible para los judíos. Y este modelo tiene una larga historia en el transcurso de los siglos hasta hoy en día. Un sacrificio expiatorio. Eso se encuentra en muchos himnos, en muchas predicaciones, etcétera, etcétera, hasta hoy en día. Pero tenemos que considerar que depende del conocimiento del culto judío. Para Juan fue imposible, por ejemplo, unas décadas después, explicar la muerte de esta manera en otro contexto, en un contexto helenístico. Bueno, un tercer modelo es la muerte en la cruz como sustitución. Eso tiene paralelas al judaísmo también, porque en Isaías se encuentra
la imagen del siervo sufriente que muere de una manera inocente, pero cargando las debilidades y los pecados de la gente, sustituyendo a la gente, a los pueblos, y carga el castigo en una forma sustituyendo. Bueno, eso fue un modelo que a menudo se encuentra en el Nuevo Testamento también, porque los oyentes y los leyentes conocieron muy bien esta figura del siervo sufriente y pueden tomar la consecuencia, la muerte de Jesús es como Isaías habló, el cumplimiento de esta promesa que un día hay un siervo sufriente. Los oyentes reconocieron en Jesús este siervo sufriente prometido. Bueno, tenemos un modelo 4, la muerte como rescate. Eso se refiere a la cultura romana. En esta cultura, la esclavitud fue una forma de oprimir y explotar a la gente oprimida. Pero en esta forma de esclavitud había la posibilidad que una persona da un rescate, paga algo para liberar a un esclavo, para hacerlo libre. Y este rescate se usa, por ejemplo, Marcos, en su evangelio para explicar la muerte. Entonces, la muerte de Jesús es un rescate para liberarnos de nuestros pecados o liberarnos del castigo. Un precio que Jesús paga para nuestra redención. Y por último, el modelo 5 sería la compra. Eso se refiere a la economía romana también. Compra algo es un modelo económico que supone las monedas. No es un comercio de cambio, sino un comercio de monedas. Y ese modelo usa Pablo en 1 Corintios, por ejemplo, para decir Jesús compra a nosotros del poder del diablo, del poder de la muerte, del poder del pecado. La muerte como una... Y en este sentido, por y para nosotros. Bueno, creo que podemos ver en estos modelos una gran sabiduría del Nuevo Testamento, porque no han decidido por un modelo, sino han reconocido que nosotros necesitamos modelos para interpretar y entender la muerte, y eso puede cambiar durante los tiempos, pueden cambiar según
el contexto en lo que vivimos. Bueno, después voy a presentarles un poquito más el modelo de vencedor, porque creo que es un modelo bastante actual. En breve, estos 5 modelos, y si hay preguntas a estos o dudas, por favor, entonces podemos aclararlo quizás. Paquita. Hay una forma de expresar que Jesús murió por nosotros. Ya. Entonces, yo como cristiana en este momento digo, bueno, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que hice, los que estamos ahora aquí? Entonces, esa expresión me parece a mí que es como muy condenatoria para nosotros, ¿verdad? Murió por nosotros, por nuestros pecados. Me Sí, parece que es una una forma incorrecta de expresarlo. sí, es una observación buena, diciendo si alguien como Jesús tiene que morir por nosotros, eso significa que normalmente nosotros hubiéramos merecido la muerte. Y eso es algo cuestionable. Bueno, vamos a tener esta observación en la mente para Perdón, otra nosotros. forma podría ser murió para nosotros en vez de Ya. por nosotros. A veces en español el por y el para se pueden intercambiar, ¿no? Pero tienen significados diferentes. Sí, sí, he luchado mucho con esta diferencia. Claro. En Uno los... habla de la causa y otro habla más del fin. Ya, ya, ya. Depende de esta palabra mucho, sí. Profesor, Ya, una vez escuché decir sobre la muerte de Jesús como un mártir. ya. Bueno, es correcto, sí. Eso es también dentro de la tradición judía que conocieron en tiempos de la persecución muchos mártires de su fe también. Y hay unos pasajes en el Nuevo Testamento donde entienden a Jesús como uno de estos mártires, un mártir por su fe también. Eso es otro modelo en este contexto, ¿sí? Mm. Bueno, Perdón, profesor, pero ya. ese último modelo no iría muy de la mano con relación al primero. No, perdón, al primero no, sino más bien al segundo, Ya. como sacrificio expiatorio. Bueno, sí, ok, pero este modelo de la compra no habla tanto sobre ritos religiosos, sino más usa un modelo económico, cómo funciona una compra, Ya, independiente de la tradición religiosa. ya. Ven. Ujú. El modelo que tenía el, la mayor consecuencia para la tradición de las iglesias, para sus sermones y predicaciones, es el modelo del sacrificio expiatorio.
Por eso, en nuestra segunda hora de la sesión, me gustaría explicar este modelo un poquito más en detalle. Entonces, trabajemos un poquito en sus debilidades y al final quiero presentarles mi entendimiento personal de la cruz y su significado usando el modelo de Juan para eso. Eso es la idea para ahora. Bueno, podemos dar este paso ahora. El modelo del sacrificio expiatorio, como hemos visto, tiene sus fuentes en unos pasajes bíblicos. Es claro, dependiente del culto judío, pero experimentó una interpretación más amplia en una interpretación y una teoría de la satisfacción del teólogo y filósofo Anselmo de Canterbury. Anselmo fue un obispo y un filósofo teólogo en Canterbury en el siglo XI. Y él escribió un libro, se llama ¿Por qué Dios se hizo hombre? Y con este título se ve que Anselmo fue en un sentido un teólogo bastante moderno, porque él intentó conciliar la razón del ser humano con la fe. Y desarrolló su teología como una apología. Apología significa una defensa de la teología en contra de los reproches de los ateos. Y por eso la mayoría de sus escritos son diálogos. Diálogos de un hombre que plantea preguntas y otro hombre que da respuestas. Y en este libro, ¿Por qué Dios se hizo hombre?, él quiso explicar por qué Dios tenía que encarnarse en la persona de Jesús. Y su teoría, no quiero explicar por qué es del siglo XI, sino porque tiene mucha actualidad en la historia de las iglesias. Eso funciona así. El punto del arranque es el hecho que los seres humanos, aquí en la esquina izquierda, los seres humanos pecan. Y con este pecado, o con estos pecados, ofenden a Dios y le quitan a Dios su honor y con eso perturban el orden del cosmos. Eso se ve al lado izquierdo en este dibujo. Los seres humanos pecan, ofenden a Dios, le quitan algo de su honor como Dios todopoderoso y con eso disturben el orden del cosmos. Por eso Dios tiene que reaccionar de una manera negativa, es decir, o por castigo o por demandar satisfacción. ¿Por qué tenía o tiene que reaccionar? Porque Él es responsable para el orden del cosmos y no puede permitir que los seres humanos le quitan su honor y disturben el orden.
Por eso, castigo o demandar satisfacción. Punto 2 es, Dios elige la satisfacción porque castigar a los seres humanos significaría la separación total y la separación eterna del ser humano de Dios. ¿Cómo funciona esta satisfacción a Dios? El ser humano tendría que devolver a Dios algo que vale más que lo robado, más que el honor ofendido. Una recompensa. Eso se puede imaginar fácilmente cuando pensamos en cómo funciona reconciliación entre nosotros. Por ejemplo, en una pareja. Por ejemplo, si el hombre ha indignado a su esposo y después está pensando y arrepienta esta acción y quiere reconciliarse con ella, ¿qué hace? Quizás tiene que hacer más que solamente decir, oh, perdón, eso fue falso o incorrecto. Para reconciliarse, si eso fue una indignación dura, quizás él va a comprar un ramo de flores y entonces regresa diciendo, oh, mi amor, por favor, tengo estas flores para ti, para pedir disculpa, etcétera, etcétera. Eso es el modelo de reconciliación, dar un poquito más que solamente una palabra, dar un ton adicional. Y este modelo usa Anselmo para su satisfacción, diciendo, el ser humano tendría que dar a Dios algo más si solamente una disculpa. Pero el ser humano no puede dar a Dios esta satisfacción. ¿Por qué no puede dar más que obedecer? Y eso es su deber regular. Sin embargo, su culpa es infinita. Por eso solo Dios puede realizar una satisfacción, aunque sería la obligación del ser humano. Vemos en este dibujo, el ser humano no puede pagar esta deuda por una satisfacción, porque obedecer a Dios es lo regular y no puede dar más a Dios. La consecuencia es que solamente alguien puede satisfacer a Dios que es al mismo tiempo ser humano y Dios. Es el ser humano que da satisfacción y es Dios que solo puede darla. Por eso Dios tiene que encarnarse en un ser humano, en Jesús, para poder pagar la deuda del ser humano y satisfacer a sí mismo. Es el círculo en el que Anselmo piensa, solamente un Dios hombre, una persona que es hombre, pero al mismo tiempo Dios, es capaz de pagar esta deuda y satisfacer. Porque Jesús como Dios hombre paga con su vida para la reconciliación. Y eso es más
que un ser humano normal puede dar. Él realiza la obediencia completa, que es obligatoria para toda la criatura, y además da su vida como sacrificio voluntario. Es la obra por la que satisface a Dios. Pecado es infinito, dice Anselmo, pero el sacrificio de Jesucristo, siendo Dios, es infinito también. Dios tiene que devolver este sacrificio a Jesucristo, pero dado que Él tiene todo, Dios devuelve todo a la humanidad según su voluntad. Con esta teoría, Anselmo responde a la pregunta por qué Dios se hizo hombre. Se hizo hombre para dar acción posible por nosotros, para el ser humano. Ok. Y creo que esa teoría no es tan inconocido porque eso aparece a menudo en las proclamaciones y prédicas de las iglesias. La teoría del sacrificio de Jesús, la idea de la satisfacción a Dios para aplacer a Dios, y todo eso es posible para Jesús sustituyendo a nosotros. Bueno, aclaramos esta teoría un poquito y entonces vamos a ver dónde son las debilidades de este modelo. Pablo, usted ha levantado la mano. Sí, la pregunta por ahí lo vas a explicar ahora que decías que vas a ver las debilidades, pero la pregunta, digo, ¿cuál es esa ofensa que hace el hombre a Dios? ¿Cómo podemos ofenderlo habiendo ese abismo tan grande de diferencia, ¿no? Sí. Bueno, para Anselmo, la ofensa Sí, es no obedecer a la ley de Dios, a sus palabras y sus mandamientos. Quizás es interesante saber que Anselmo también fue o tenía estudios jurídicos. Y él está pensando mucho en términos jurídicos. Y no cumplir la ley, no obedecer al Dios Todopoderoso, eso es el pecado y eso es al mismo tiempo la ofensa en contra de él. Y pensando jurídicamente, Dios tendría que castigarlo. Sí, Paula, que no es Paula. Sí, Adriana. No, yo me quedo Ok. pensando y digo, profesor, esa ley que Anselmo tiene en cuenta, la ley de Dios, ¿es una ley cumplible para el hombre, para las personas? Bueno, No sé si- podemos pensar en la ley, en los 10 mandamientos, como núcleo de la ley. Y claramente Dios, Anselmo, dice, ningún ser humano es capaz de cumplir todas estas leyes. Y pecado es desobediencia, en una palabra. Mm. Fresi, por favor. Creo que estaba Melvin antes, profe.
Ah, ok. Gracias. Melvin. Ujú. Sí, profesor, me gusta más la visión que le da el judaísmo a esa ofensa, a esa desobediencia, porque ellos lo ven como errar. O sea, los humanos erramos, es humano errar, pero el cristianismo nos machaca, es que como el pecado, pecado, que todo es pecado. Entonces digo yo, qué diferente la visión del judaísmo, donde ve una idea más ontológica o más consustancial con el ser humano, de que todos erramos, es natural errar. Entonces ellos no lo ven como un pecado, ellos no lo ven como pecado, ellos lo ven como equivocarse, pero el cristianismo es todo es pecado. Entonces ya se crea una conciencia en el ser humano de que yo no puedo hacer esto porque es pecado. El punto es el punto es, digo, ¿por qué no una visión distinta del pecado, no como ofensa, sino como una equivocación que se puede corregir, pero sin unas consecuencias tan graves como las del cristianismo? Gracias. Ya. Gracias. Es una primera crítica a este modelo que tenemos que pensar más, sí. Ok, ahora, Fresi. Ok, profe, bueno, yo creo que mucho de lo que usted decía tiene razón de que esto nos lo han vendido todo el tiempo, que nosotros en la iglesia siempre nos han dicho eso, o sea, que Cristo murió por nosotros, para nuestra salvación, por nosotros, y es una forma como de culparnos a nosotros, siempre lo he sentido así. Y yo siempre me he puesto a pensar, a ver, Dios nos hizo tal cual somos, con el montón de egos, con el montón de cosas que tenemos, que traemos, que desde nuestra infancia llevamos. Entonces, si Él sabe cómo somos, ¿qué necesidad, siendo Dios, qué necesidad tenía de venir aquí a probar que muriendo Él nos iba a salvar? O sea, es que eso yo nunca lo he podido lograr conectar y es una parte que a mí siempre me ha golpeado porque yo digo, pero qué necesidad, es como si yo soy, voy a decirlo así es el ejemplo que se me viene, si yo soy la mamá de mis hijos y yo a mis hijos les digo, no haga esto y mis hijos son pequeños, pues la idea es que me obedezcan y que si no ellos verán el castigo, o sea, yo no tengo por qué justificarme, eso es a lo que yo quiero llegar. No tengo por qué tener una justificación y no tengo por qué venir a sufrir aquí para demostrar esa es mi pregunta. No sé si me entiende. Ya, es claro, claro. Y yo siento en todos sus comentarios una cierta resistencia en contra de esta teoría y es muy correcto, es muy correcto. Y ahora vamos a profundizar esta crítica de Anselmo un poquito más con tres preguntas. Y eso vamos a ver hacer en pequeños grupos a tres. Y las tres preguntas serían, ¿qué significa la teoría de la satisfacción de Anselmo para la imagen de Dios, la imagen de Cristo y el entendimiento de la salvación? Profesor, ¿Sí? ¿puedo hacer una preguntita? Es que en este modelo que usted nos acaba de presentar, viene la imagen de Dios que, digámoslo así, se enoja porque no cumplimos sus mandamientos. Se ofende, esa es la palabra, se ofende porque nosotros, uno podría entender, bueno, sí, que no somos felices si no cumplimos la palabra, pero Dios como tal no se ofende porque es Dios. Ok. Reserva un poquito estas impresiones para el grupo. Perfecto. Rocío va a ¿De cuántas ordenar los personas, profe, cada grupo? grupos. Tenemos
15 minutos. ¿Cuántas personas? 3 personas a cada grupo. 3 personas cada grupo. Muy bien, profesor. En este momento los estoy creando. ¿Cuántos somos? 25 serían. Ok. Está bien así, profe, usted me dice. Sí. Ok. Ok, muy bien. Ya van a Entonces, irse. Entonces piensan serían, en la imagen de Dios, Cristo y salvación. ok, serían, perdón, profesor, de nuevo. ¿Cuántas personas por grupo me dijo? ¿O 3 Ah, grupos? Bueno, había pensado en 3 personas en cada grupo. Entonces serían 25, serían cuántas serían, alguien que me ayude 8 ahí. grupos, profe. 8, Y más o listo. menos, más o menos. Más o menos, Ok, 8 grupos, vamos. Ahora ok, sí, ok. listo. Tenemos, 8 grupos. Van sí, 3 personas por cada grupo aproximadamente, profe. ¿Está bien? ya, está bien. Muy bien. Vamos a abrirlos entonces. Ahí ya los abrí, ya se van uniendo. Cada uno. 3, 3, 3, 3. Estamos, ¿verdad? Muy bien. Ok, ahora sí voy a suspender la grabación. Por supuesto, el tiempo fue muy breve para responder y debatir todas las preguntas, pero quizás unas impresiones fueron posibles. Y vamos a ver solamente con respuestas breves lo que han visto. Por ejemplo, sobre la primera pregunta, ¿qué es el problema y la deficiencia de la teoría de satisfacción y del sacrificio expiatorio en Anselmo sobre la imagen de Dios? Profe, ¿Sí? que Paquita. es un Dios para mí humanoide. Perdón, ¿un Dios qué? Humanoide, Ujú, ujú. que es un Dios humanoide que tiene eh, ira, resentimiento, o sea, es como si fuéramos, como si fuera un ser humano que piensa y siente igual que nosotros. Muy bien. Para nosotros el grupo mío fue que es un Dios que tiene emociones, igual que las nuestras también, o sea, que es un Dios que tiene vacíos emocionales como un ser humano que necesita llenarlo con el amor de otra persona o sea, es básicamente un humano como dice el hermano. Ya. Ujú. Sí, Nosotros hablamos un poco en el grupo del Dios castigador, el Dios que siempre se nos vendió desde pequeños, que se enoja, que se venga, ese Dios. ya. Exacto, sí. Mío de Paquita, el grupo de nosotros, tal vez el compañero puede resumir, porque a mí me parece interesante cómo lo expone. Es el señor Bueno, de la... gracias. Yo decía que es como nosotros no podemos, no sé, desde mi punto de vista, llegar a ofender a Dios. Yo ponía el ejemplo de mi perro, o sea, ¿cómo yo me voy a sentir ofendido porque mi perro viene y hace pis adentro? ¿Me voy a ofender yo? O no, bueno, lo retaré, sí, trataré de corregirlo, pero ¿qué imagen de Dios tengo si se ofende porque alguien, o sea, sería medio tonto, ¿no? Ofenderme yo, sí, o ni siquiera un perro, una hormiga, ¿cómo una hormiga me va a ofender a mí? Estamos tratando de la dignidad demasiado, ¿no? Sí. ¿Cómo me voy a sentir ofendido porque una amiga me pica, un mosquito? Trato de matarlo, pero no ofenderme, no cabe. Sí, exactamente, sí. Esos son los puntos muy débiles en esta teoría. ¿Hay algo más?
Yo quería decir algo, Ya, que Paquita. lo que ha fallado tal vez es en la enseñanza, en la terminología que se ha usado. Yo pecador, me confieso a Dios y Dios me va a castigar, Dios hice esto, yo voy a recibir un castigo, aquel es por todo lo que hizo. Pareciera que el término, las palabras que se usan para decir que el Dios Todopoderoso es como un ser humano muy poderoso y con muchos deseos de castigarnos y de sancionarnos. Sí, sí, Es en los términos, lo creo, la falla. sí. Profesor, nosotros en el grupo también comentábamos que en realidad esta teoría no nos gusta porque a nosotros nos han enseñado que la misericordia de Dios es infinita y que incluso una persona que ha cometido pecados constantemente en su vida, puede ser que a última hora esta persona se arrepienta y la misericordia de Dios es tal que lo recibe como tal y lo perdona. Según esta teoría, el perdón no es suficiente. No es suficiente, entonces hay que dar todavía más. Entonces, como que viene más bien a contradecir las ideas que a nosotros nos han inculcado. Ya, Eso fue- exactamente. Melvin, ¿algo más? Sí, profesor, es que yo lo que veo es que, digamos, en el caso de Jesús, como un Jesús histórico, hay muchos rasgos de su actuar, también así como lo que vimos ahora, cuando él en el templo sintió ira. Pero en el caso de Dios, a Dios no lo conocemos. Entonces, como no conocemos a Dios, le atribuimos características, o sea, ¿qué es lo más pedagógico para poder entender a Dios si no lo conocemos? De atribuirle características humanas, de que Dios se ofende, de que Dios se molesta, de que Dios sonríe, porque no tenemos otra forma, digamos, de manifestar ahí el conocimiento de un Dios que es inmaterial y no lo conocemos. Entonces es lo que yo veo, que al no conocerlo, la forma más cercana de tratar de conocerlo es asumirle características humanas. Anselmo construye su imagen de Dios muy de manera jurídica, concentrado en la justicia de Dios, pero no en su misericordia. Vemos una separación de su justicia y su misericordia, y domina la justicia, pero la justicia en el sentido jurídica y no bíblica. Por ejemplo, Anselmo dice, Dios tiene que reaccionar contra la ofensa para guardar el orden del cosmos. Eso significaría que el orden del cosmos está encima de Dios. Y Dios es un servidor del cosmos. Y entonces toda su racionalidad sigue la lógica del pago y recompensa, del ofensa y castigo, y al final, para reconciliarse, Dios tiene que ver la sangre de su propio Hijo. Eso no tiene que ver con un Dios misericordioso del mensaje bíblico. Bueno, vamos a ver la segunda, es un problema grande. Vamos a ver la segunda pregunta sobre Jesucristo. ¿Cómo aparece Cristo en esta construcción? Bueno, a nosotros nos quedó ya un poco tiempo para hablar de esta pregunta, pero como que queda un poco desdibujada porque digamos, gran parte de lo que
de la idea del Mesías tiene que ver con el tema de la salvación, la redención, todos estos atributos que le pusiste en la presentación, ¿no? Entonces, nos quedaba un poco la imagen de modelo, ¿no? De cómo vivir desde el Evangelio, o sea, siempre el Evangelio, sí, porque lo que decíamos que si no es ofensa, si no es por no ofender a Dios, ¿para qué vivimos, cumplimos los mandamientos o vivimos del Evangelio? Y porque es la forma para ser felices, digamos, creemos. Entonces, lo que por lo menos coincidíamos con Paquita. Entonces, Jesús quedaría como un modelo de vida, ¿no? Que nos muestra cómo vivir el Evangelio perfectamente. Que según cómo se mire, pareciera que le estamos bajando el poder o la graduación, ¿no? Exacto, exacto. Gracias, gracias. Es no por casualidad que no hay tantas respuestas a esta pregunta, porque la persona de Jesús no, no juega un rol grande en este modelo. Es solamente el Dios hombre, el Cristo, y Él es solamente un instrumento para dar satisfacción, pero no tiene una importancia en sí mismo. Y obviamente el otro problema es que Jesucristo es subordinada a Dios. Adiós. Dios es el Todopoderoso. Jesús como Es un Dios instrumento. hombre es solamente el medio para la salvación. Y con eso pierde su totalidad del ser humano. Aparece en esta mezcla entre Dios y hombre, pero sus rasgos humanos no juegan un rol. Sí, como el cordero al matador, más o menos. Eso fue, por ejemplo, una de las razones por qué la teología de la liberación descubrió de nuevo el Jesús histórico, o el así llamado Jesús histórico, porque rechazaron esta figura que solamente fue determinado por su rasgo divino, por instrumento de la salvación. Bueno, y por último, ¿qué significa salvación en Anselmo? Profesor, yo siento que en Anselmo, para él y su forma de pensar, la salvación es la obediencia y para mí, digamos, a mí me ha costado un poco esta teoría porque yo la siento mucho de lo mismo que he venido escuchando hace muchos años. Sí. Y entonces yo lo veía así, yo veía Dios, Cristo, es una jerarquía, ¿verdad? Entonces, una jerarquía que viene y tiene un enlace, el enlace de Dios y Cristo. Dios manda a Cristo, Cristo hace lo que Dios diga, ¿verdad? Yo lo sentí así. Y entonces para mí es una teoría de más de lo mismo. Escuchando otras versiones y otras cosas, ¿verdad? De un Jesús más humano, más que está aquí en la tierra. Yo, como el pecado, bueno, es que por lo menos yo sí peco. Y yo sí tengo una serie de deficiencias grandes, ¿verdad? Como persona, como ser humano, como imperfecta que soy, ¿verdad?
Y esta teoría, por la teoría de Anselmo, yo estoy más que castigada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo percibía dentro de esta teoría, ¿verdad? De él. Gracias, Con gracias. mucho Son gusto, buenas pues. observaciones, sí. Y, y creo que este modelo de salvación le falta el carácter de liberación o de redención. Es solamente pago, recompensa de deudas, a placer, a un Dios jerárquico, etc. De abajo arriba. Por eso el filósofo y economista Franz Hinkelamet de Costa Rica una vez dijo, Anselmo estableció el capitalismo en el cielo antes de fue establecido en la tierra. El capitalismo, con los momentos de pagar con intereses, es recompensa, deudas, obligación de recompensar, obedecer a un poder, si es el poder del mercado o el poder de Dios. Esos son aspectos y elementos del capitalismo también. Porque un Dios capitalista en el cielo, dice Hinkelabat. Bueno, ¿por qué he tratado este tema tan largo? Porque creo que este modelo tiene siempre todavía una actualidad en la práctica y la historia de muchas iglesias hasta hoy en día. Pero ahora me gustaría mostrarles un modelo cómo podemos entender la crucifixión y el significado de la cruz de otra manera más actual y quizás un poquito más moderno, pero no es una invención moderna, sino es un recuerdo de lo que dijo Juan en su evangelio. Bueno, ¿tienen todavía la paciencia para esto? Ok, muy bien, exactamente. Porque ahora sigue el punto decisivo. Un momento. 10, no. Ok. En el Evangelio momento, no, no, el siguiente, En el Evangelio de Juan, su interpretación de la muerte es interesante. Y su historia de la pasión de Jesús empieza en el capítulo 13, versículo 1, con estas palabras. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y me parece que esta sentencia es la clave para entender la pasión y la muerte de Jesús. Los amó hasta el fin. Esta palabra fin es en griego telos, pero telos tiene un doble sentido. Puede significar el fin de un
camino, por ejemplo, o la meta, el objetivo de este camino. Y si entendemos el camino hasta la cruz de este tipo, hace sentido. La cruz no es solamente el fin del camino de Jesús, sino también la meta de su camino. Y esta historia de la pasión termina en capítulo 19, versículo 30, con la última palabra de Jesús según Juan: todo sea cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Bueno, aquí Juan no habla solamente sobre una víctima, sino sobre un vencedor. Todo sea cumplido, dice Jesús. Él ha logrado la meta de su vida y de su muerte. Bueno, en este sentido, la muerte en la cruz de Jesús no es solamente un final trágico, el punto más bajo de la historia de Jesús, pero el punto culminante. Ahí se cumple la misión de Jesús. Para Juan, la cruz es idéntica con la subida de Jesús. Y por eso la última palabra es esta palabra: está cumplido o consumado. Es interesante al leer la historia de la pasión de él. Claramente, él es el marginado, oprimido y crucificado. Pero Juan dibuja una imagen de Jesús como alguien soberano en la disputa con los sacerdotes, sumos sacerdotes, con Poncio Pilato, en su camino a la cruz y en su última palabra. Él calla mucho, pero se queda soberano. Y eso es algo paradójico. Fue matado, pero se siente como vencedor que ha cumplido su misión. ¿Cómo podemos caracterizar este cumplimiento? Miramos a su vida y a su camino. Es una vida que estaba marcada por solidaridad, parcialidad, amor, misericordia, perdón y no violencia. Eso es importante por su pretensión del ser el Mesías. No es un Mesías como un rey, no un Mesías como un emperador, con la fuerza de un emperador, sino un rey de otro tipo, un Mesías de no violencia, de misericordia. Y Jesús en su camino fue tentado a diferentes estaciones. Al comienzo de su camino por el Satán en el desierto y al final en la cruz, cuando la gente le provocó: baja de la cruz si eres el Hijo de Dios. Pero Jesús
supera todas estas tentaciones y se queda fiel a su fe y a su misión, que es el reino de Dios. De este sentido, él verificó su mensaje y su actitud anterior durante su vida. Hasta aquí va su amor, hasta la muerte, hasta la entrega de sí mismo. Les amó hasta su fin. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan fiel a este camino? El fin es claro, el objetivo en este recuperar el ser humano para Dios. No se retractó de lo que había dicho antes en su camino. No se adaptó a la injusticia y violencia, ni siquiera en la cruz. No reaccionó de misma manera en el último momento. Para mí entender la clave de este entendimiento es una frase de Martin Luther King, el líder en la lucha de los negros en los Estados Unidos para sus derechos humanos. Él dice en una conferencia: confíen en que el sufrimiento inmerecido tiene una calidad redentora. Una calidad redentora, o podemos decir una fuerza redentora, una fuerza salvadora, resulta de este sufrimiento inmerecido. ¿Cómo entendemos eso? La prueba de este para mí es el comandante de los soldados que habían crucificado a Jesús. Mateo nos cuenta lo siguiente: cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Podemos imaginar este centurión. Es el capitán del pelotón de ejecución que a menudo ha hecho cosas semejantes y que puede ser imaginado como brutal y despiadado. Exactamente, este hombre llega a esta comprensión y a esta confesión. Sus ojos se abren ante el sufrimiento inocente de Jesús. En este momento se reconoce a sí mismo, reconoce que él está atrapado en un sistema de mando y obediencia, obligado a ser duro y implacable, y él reconoce la verdadera humanidad en la persona de Jesús que le sobrecoge. Esto es la redención, la liberación de la vieja viada a la nueva, una transformación completa. Lamentablemente no sabemos qué fue de este centurión más tarde, si su vida cambió y cómo. En este relato Mateo solo se centra en el cambio. Pero
el sufrimiento inmerecido de Jesús y su no violencia es más o menos el espejo en que el centurión se reconoce a sí mismo. Quizás podemos comparar este reconocimiento como la catarsis en una psicoterapia. Al punto donde alguien reconoce el origen de sus problemas, pasa una liberación del problema. Y exactamente esta catarsis, esta liberación, pasa en el momento donde el centurión reconocía la verdadera humanidad de Jesús. Podemos decir entonces, claramente, en este sentido, Jesús murió para nosotros. Es decir, una nueva forma de vivir para develar nuestro involucramiento en la vieja vida, para develar lo viejo, liberar del viejo y transformar al nuevo. Eso es para mi salvación, una gran liberación y transformación de la vida, como hemos visto en esta figura de centurión o en el Evangelio de Juan en total. Y creo que en este sentido podemos decir también que Jesús murió para nosotros. Estoy usando la palabra para nosotros, para develar nuestros pecados, para liberarnos de ellos, para transformarnos. Y este proceso es un punto de catarsis. Eso es la salvación, la gran liberación. Y creo que este modelo podría ser un modelo para nosotros hoy en día. Eso es lo que pude mostrarles ahora al final de esta sesión sobre la cruz. Bueno, hay preguntas o comentarios. No sé Me pareció maravillosa la clase. lo entendible como es. Maravillosa todo el desarrollo. Muchas gracias. Sí, muy buena Muy porque bueno. nos puso a meditar mucho, profesor, ¿verdad? Y dentro de lo que usted decía del centurión, también se me vino a la cabeza aquí actualmente, digo, bueno, ya pasó algunos años, pero me acordé de Monseñor Romero, Sí, que lo unifiqué. Me acuerdo Martin Luther King, sus conquistas también, todo su, ¿verdad? Y de tantas, las madres, los grupos de madres de personas desaparecidas, de hijos y familiares, y del indio aquel que se le impuso también a las grandes empresas a que cortaran los árboles de donde él vivía, ¿verdad? O sea, todo eso se me vino a la mente de un momento a otro, y quién sabe, hay muchos más que no conozco, ¿verdad? Muchas gracias porque sí, me puso a pensar y entendí bien.
Bueno, repito solamente la palabra clave, que por lo menos para mí fue la clave para el entendimiento de esta historia, es la palabra de Martin Luther King. El sufrimiento inocente tiene la fuerza redentora. Y con esta frase y la idea o el entendimiento de Juan, amar hasta el fin, todo eso hace sentido. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, entonces podemos terminar para hoy. Y muchas gracias por su interés y compromiso en el trabajo. Y la próxima semana nos vemos para hablar sobre la resurrección de Jesús y el desarrollo de la confesión de sus discípulos hasta las doctrinas de la iglesia primitiva. Bueno, les deseo un buen día y un buen fin de semana. Hasta la próxima vez. Muy bien. Muchas Muchas gracias. 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 Muchos buenos a todos y a todas. Muchas gracias. Buenas noches, profe, para usted. No Gracias. olviden de hoy en 8, la última clase. Sí. Gracias, Sí. Chío. Chao, nos Sí. vemos. Gracias, profe. Gracias, nos Hasta vemos a luego. todos. Que esté- Y gracias Hasta a luego. Rocío para acompañarnos. Con todo gusto, profe, con todo gusto.